Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes que hemos denominado La manifestación poderosa del Espíritu Santo y que está basada en el libro de los Hechos. Y estamos viendo en estos primeros capítulos el inicio de la iglesia. En el mensaje pasado vimos cómo el apóstol Pedro, una vez que fue investido con el poder del Espíritu Santo, en conjunto con todos los que lo acompañaban, se levantó y dio el primer discurso. Y allí aprendimos 3 principios que permítanme repasarlos. Debemos estar atentos al mover del Espíritu Santo. Debemos predicar con poder, pero debemos guiar también al perdido a Cristo. Estaban sucediendo muchas cosas en ese tiempo en Jerusalén. El versículo en Hechos 2:43 nos puede dar una idea del ambiente que se estaba viviendo en esos momentos. Permítanme leer. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La pregunta que nos cabe aquí es, ¿de qué tenían temor todas estas personas? Pues la respuesta está en el mismo contenido. Ellos tenían temor de no poder ser salvos. Dios estaba dando testimonio a través de los apóstoles con muchas señales, con muchas maravillas, para que ellos pudieran centrar su mirada en Jesús. Los que creyeron a Jesús superaron el temor y ellos aceptaron la salvación. Y lo interesante es que ahora estaban todos juntos. Hay una importante descripción que pudimos leer también en Hechos capítulo 2, del versículo 44 al 47. Vamos a repasar. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí podemos extraer algunas cosas específicas. Dice que ellos tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades para suplir las necesidades de aquellos que no tenían recursos. Perseveraban en el templo en oración. Partían el pan en las casas y comían todos juntos. Alababan a Dios y daban testimonio a todo el pueblo. Podemos decirlo de esta manera: había iniciado oficialmente la iglesia. Antes de entrar al texto que nos ocupa hoy, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 14 y pudiéramos leer de los versículos 11 al 14. Juan 14, del 11 al 14. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras que le dio el Señor Jesús a sus apóstoles no eran algo simbólico. En realidad es lo que les dijo, que ellos iban a poder hacer las mismas cosas que él hizo respecto a dar testimonio para el Evangelio. Ellos iban a poder hacer milagros, iban a poder hacer señales, y como leímos en este principio de la iglesia, los apóstoles que estaban haciendo señales y milagros, conforme a lo que les había dicho Jesús. Así que el título que tenemos para el día de hoy es Testigos del amor de Jesús. El texto que nos va a ocupar hoy es el capítulo 3 del libro de los Hechos. En este capítulo podemos ver cómo el pueblo de Jerusalén fue testigo de la sanidad de un hombre cojo y de la predicación del apóstol Pedro, por causa del amor de Jesús. Así que vamos a ir leyendo poco a poco, porque es un texto extenso, pero quiero que ustedes me acompañen a extraer 3 puntos importantes. Un milagro de amor para sanar el cuerpo. Un discurso de amor para sanar el alma.
y una oportunidad de amor para sanar el pasado. Estos son los 3 puntos que quiero que tengan en cuenta. Vamos a ir al primero. Un milagro de amor para sanar el cuerpo, y vamos a leer Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Los milagros que hicieron los apóstoles tuvieron exactamente el mismo propósito que los milagros que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, más allá de mostrarse como Rey, como un todopoderoso, el Señor Jesús lo que quiso mostrar fue su amor para con los demás. Jesús tiene un amor compasivo. Jesús tiene un amor misericordioso. Y Jesús tiene un amor para la salvación de las personas. Jesús es Dios y la esencia de Dios es amor. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, Dios es amor. Así que vamos a ver varios puntos que sucedieron allí en este pasaje que acabamos de leer. Lo primero, dice que ellos continuaban orando unánimes. Jesús les pidió que ellos estuvieran juntos. Si recuerdan, fue lo que leímos en el capítulo 1. Y ellos fueron obedientes. Ellos se mantenían juntos, ellos se mantenían unánimes, es decir, estaban pensando en la misma cosa, pero ellos también estaban orando para que se iniciara la obra que el Señor Jesús les había dado. Acababa de suceder la venida del Espíritu Santo y por supuesto lo que había en su corazón era poder, ánimo para continuar con la obra. Dice la narración que cuando ellos llegaron al templo, en la puerta de La Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento, que estaba esperando recibir limosna. Ellos fijaron su mirada en él y lo que vieron fue la necesidad de un hombre. Este hombre necesitaba ser sanado, pero más allá de ser sanado, necesitaba ser salvo. Con seguridad, tanto Juan como Pedro les debió venir a su mente lo que hacía el Señor Jesús durante su ministerio. Él tenía misericordia de las personas y en muchos casos, en su ministerio itinerante, sanó a muchísimos, por amor, por compasión, para mostrar su poder, pero sobre todo manifestarse a ellos de manera amorosa. Ellos fueron en realidad sensibles a la necesidad. Así que ellos dieron una respuesta a esa necesidad. Basados en lo que les había enseñado Jesús, la respuesta que ellos le dieron fue: levántate. Fijaron la mirada en él y le dijeron: levántate, coloca firmes tus pies y anda. Y eso fue lo que sucedió. Dice que Pedro lo tomó de la mano, lo ayudó a levantar, pero se le afirmaron sus pies. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue lo que sucedió. Vamos a ver algunas cosas que sucedieron allí, es decir, el resultado de este milagro. Lo primero es que él pudo caminar con los pies y los tobillos firmes. Es interesante, porque si este hombre hubiera sido levantado
y hubiera podido caminar solo con muletas o con ayuda de otra persona, pues también hubiera sido un milagro, porque él era cojo de nacimiento, no podía caminar bien. El que hubieran hecho algo más por él hubiera sido de por sí un milagro. Pero el Señor lo que nos está mostrando acá es que cuando Él actúa en nosotros, actúa de manera completa, porque Él quiere que nosotros tengamos firmeza en nuestra vida. Cuando el Señor nos da salvación, Él quiere que nosotros tengamos firmeza espiritual. El apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios, y allí en el capítulo 6, haciendo una analogía con una armadura, escribió la tan conocida armadura de Dios. Él dice que el propósito de la armadura de Dios es que estemos preparados para la batalla espiritual, porque vienen días de guerra. Cada día es una guerra espiritual, pero utilizamos la armadura para que estemos firmes cuando haya pasado el día malo. El propósito de los milagros de Jesús es darnos firmeza espiritual. Lo otro que sucedió es que este hombre de inmediato inició a alabar a Dios. Más allá de haber obtenido sanidad, este hombre fue tocado en su corazón. Sabía que la sanidad venía por Jesucristo, que solo Dios puede hacer estas cosas maravillosas, y aún que él había escuchado de Dios, no tenía fe en Jesús. Pero luego de escuchar a Pedro, él lo único que pudo hacer es levantarse y alabar el nombre de Dios. Él entendió completamente que ahora podía caminar, que podía estar firme en sus pies solo por el poder de Dios. Ahora, ¿qué sucedió también? El pueblo lo vio y dice que se llenaron de espanto, se llenaron de asombro y estaban atónitos. Dice también que estaban perplejos. Ellos se estaban preguntando qué estaba pasando. Así que este primer pasaje de los versículos 1 al 10 nos muestra la sanidad de un hombre que tenía necesidad de sanidad en su cuerpo físico, pero Jesús lo sanó, no solo en su parte física, sino también en su parte para su vida espiritual. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué fue lo que sucedió luego después? Bueno, un discurso de amor para sanar el alma. Vamos a leer entonces aquí en Hechos capítulo 3, de los versículos 11 al 21. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pues es un pasaje un poco largo, pero lo primero que podemos notar es que allí estaban sucediendo muchas cosas maravillosas en Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo, en la narración que encontramos en Hechos 2, la pregunta de ellos era: ¿qué quiere decir esto? Cuando vemos un milagro de Jesús, decíamos en ese mensaje
lo que debemos preguntarnos y lo que se pregunta la gente es, ¿qué quiere decir esto? Y dice también aquí en este pasaje que estaban atónitos y que estaban perplejos. Ahora con la predicación de Pedro y las señales que se hacían, tenían temor de lo que estaba sucediendo. Y como mencionaba anteriormente, este temor obedecía ¿a qué? A que ellos no pudieran ser salvos. Ellos, estos israelitas, conocían de Dios, pero ahora se les había hablado que todo lo que estaba sucediendo era en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso ellos tenían esa interrogante. En realidad, lo que Pedro detectó también fue un pueblo en necesidad. Así como vio a este hombre cojo con una necesidad, ahora Pedro ve a un pueblo en necesidad. Estaban espantados, estaban asombrados y estaban atónitos. Él, guiado por el Espíritu Santo, decidió entonces predicarles el Evangelio de salvación. Pedro ya tenía claro que para eso había sido investido por el poder del Espíritu Santo. El milagro que sucedió es para que pusieran la mirada en el Señor Jesús. Con el milagro se suplió la necesidad física de este hombre, pero también hubo salvación para este hombre. Pero en realidad el milagro para todo el pueblo tenía una meta específica, un objetivo específico: poner la mirada en Dios hecho hombre, en el Dios encarnado, en Jesucristo, para que pudieran obtener salvación. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada vez que nosotros presenciamos un milagro, cada vez que una persona presencia un milagro, ese es el propósito de Dios: demostrar su poder, pero sobre todo, el máximo propósito es que puedan colocar los ojos en el autor y consumador de la fe. Pedro les dice, hay una nueva oportunidad. En el discurso Pedro les mencionó, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis a un homicida. Si ustedes recuerdan la escena, con Poncio Pilato, él sacó a un detenido que estaba condenado, a Barrabás, un homicida, y los colocó el uno al otro, a Jesús y a Barrabás, y le preguntó a los líderes religiosos y a todo el pueblo, ¿a quién quiere que les libere? Y animados por los líderes religiosos, todo el pueblo gritó, Barrabás, Barrabás. Y Poncio Pilato se lavó las manos y lo dejó libre y condenó a muerte a Jesucristo. Pedro, no de manera sarcástica, no juzgándolos, les dio un discurso fuerte, un discurso lleno de verdad, pero sobre todo era un discurso de amor. Él lo que quería era que entendieran ahora el Evangelio, pero les hizo caer en cuenta que ellos habían escogido al homicida. Esto es interesante porque quiero que vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. El Señor Jesús, hablando precisamente con estos líderes religiosos, les dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús se refiere a Satanás como ¿quién? Como el homicida. Y nosotros debemos tener esto claro. Cuando las personas rechazan a Jesús, como hicieron los judíos en su época, estos líderes religiosos que animaron al pueblo, ¿a quién escogieron? Al homicida. Las personas cuando rechazan a Jesús están tomando una decisión que trasciende para la vida eterna. Ellos están escogiendo ¿a quién? Al homicida, a Satanás, y allí no va a haber oportunidad de salvación. Por eso, la necesidad de nosotros como hijos de Dios, la necesidad de nosotros como cuerpo, como iglesia, de predicar constantemente el mensaje de Jesucristo. En la parábola del sembrador,
Jesucristo nos enseña que cuando llega la semilla, pero las personas no la entienden, viene el malo y toma esa palabra y la arrebata para que estas personas se pierdan. De ahí que la labor de la iglesia debe ser incansable y constante, en todo momento predicando la palabra del Señor. Pedro les está hablando de una segunda oportunidad. Ustedes se equivocaron. Pedro les dice, lo habéis hecho por ignorancia. E inclusive en esta ignorancia también acoge ¿a quién? A los gobernantes. Por eso es que este discurso está lleno de amor. Jesús perdonó los pecados de absolutamente todas las personas en la cruz del Calvario. A pesar de que estos líderes lo rechazaron abiertamente, puede que algunos de ellos se pudieran arrepentir. Y allí, en esta predicación, Pedro está diciendo, hay cabida para todos, hay esperanza para todos. Lo que necesitan es arrepentirse y creer en la obra expiatoria de Jesús de Nazaret, lo que hizo en la cruz. Pedro dice, así como por fe el hombre cojo ha sido sanado, ustedes por fe pueden creer en Jesús. La respuesta de Jesús no es juicio o venganza. La respuesta de Jesús es amar a cada una de las personas que están perdidas para que puedan tomar una decisión por él. En Jesús no hay ira para el perdido que se arrepiente. En Jesús hay amor, hay un abrazo de bienvenida para cada uno que decide reconocer que es pecador, que se ha apartado de Dios, que está fuera, que está luchando contra Él, pero es consciente que en un momento de su vida puede arrepentirse y tomar una buena decisión en Cristo Jesús. Pedro continúa y dice, si ustedes se arrepienten y se convierten, pasará algo importante, serán borrados sus pecados completamente. Vendrán tiempos de refrigerio. Me puse a pensar, ¿qué significa refrigerio? Refrigerio es estar uno muy acalorado, estar muy hambriento y que alguien supla esa necesidad espiritual. Muchas veces estamos agotados, estamos agobiados, no vemos hacia dónde dirigirnos, nuestros planes no salen como nosotros los hemos pensado, pero cuando estamos con nuestra fe firme en Jesús, de Él vendrán tiempos de refrigerio. Para el perdido que va a venir, tiempos de refrigerio. Para nosotros los creyentes que tenemos, tiempos de refrigerio. Dice que va a venir paz, va a venir calma, va a venir tranquilidad a nuestras vidas y sobre todo libertad del temor para todos los que están sufriendo. Hace meses atrás hicimos un mensaje para poder liberarnos del temor con nuestra fe puesta en Jesucristo. Por último, Pedro lo que les dice en este mensaje es que es necesario que después de que el Señor esté allá en el cielo, regrese por segunda vez. Ese es un mensaje que hace parte del Evangelio de Salvación. El Señor regresará por segunda vez. Antes arrebatará a su iglesia, la sacará de esta tierra para que no sufra los tiempos de ira, el tiempo de juicio a las naciones. Pero el Señor prometió que vendrá por segunda vez y así lo hará. Él está con nosotros, pero una vez que regrese corporalmente, así como subió corporalmente, Él estará definitivamente en compañía de nosotros. Estas cosas que les habló Pedro fue las que pidió Jesús que hablara. Esa era la predicación del Evangelio. Para eso fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Pedro no se quedó allí. Pedro, después de que predicó el Evangelio, siguió hablándole a esta audiencia. Lo que nos lleva al tercer punto. Una oportunidad de amor para olvidar el pasado. Vamos a leer el versículo 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Como nos hemos podido dar cuenta, las audiencias para estos primeros discursos de Pedro, para estas primeras predicaciones del apóstol Pedro, ¿quiénes eran? Eran israelitas. Estaban en Jerusalén. Recordemos cómo lo dijo el Señor Jesús en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que lo que el Señor Jesús había dicho, la instrucción que había dado, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Jerusalén, el hito físico del pueblo de Israel, de este pueblo judío, fue quien recibió primero la predicación. Estos dos discursos que Pablo dio eran precisamente para este pueblo. Se estaba cumpliendo la misión que el Señor Jesús había dado. Vamos a ir a Hechos 13, versículos 45 y 46. Hechos 13, 45 y 46. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Pablo y Bernabé estaban en su ministerio, en sus viajes misioneros, y le predicaron a un grupo de judíos. Y Pablo deja bien claro que la instrucción del Señor Jesús era que primero se le predicara al pueblo judío. Pero por la dureza de ese corazón, ¿qué decidieron ellos? ¿Qué les habló el Espíritu Santo? Que siguieran entonces la predicación a los gentiles. Y eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco con el inicio de la iglesia. Pedro les recordó la palabra de Moisés. Veamos los versículos 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Este pueblo judío no reconoció a Jesús, pero debemos recordar que ellos eran los que tenían la palabra. A ellos se les había dado la escritura, a ellos se les había dado la ley. Ellos eran quienes tenían las promesas. Este pueblo judío, pues pudiéramos concluir que eran duros de cerviz, como dice la palabra de Dios. Era un pueblo terco que había caído por la influencia de su liderazgo religioso y de su propio corazón en un sistema religioso. Sin embargo, a pesar de esto, Pedro les anima. Para ustedes es la promesa. Ustedes son los herederos de Abraham. En ustedes es que todavía está el pacto. Ustedes pueden disfrutar de ese pacto. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto se le dio a Abraham, y Pedro lo que les está recordando es que ellos son los beneficiarios de ese pacto. Les está diciendo todo lo que hicieron sus padres, toda esa dureza de corazón puede quedar atrás. Dejen el pasado atrás y tomen una decisión por Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, quien ustedes mismos vieron morir en la cruz. Nosotros somos testigos de su resurrección, y todo esto que está sucediendo en Jerusalén, sus milagros, sus señales, sus maravillas, es para testimonio de ustedes, para que ese corazón duro sea cambiado por un corazón de carne y tenga entrada el Señor, el Salvador, para que ustedes puedan tener vida eterna. Básicamente ese es el mensaje que le está dando Pedro.
No tengan en cuenta su pasado, olvídense de eso y tomen una decisión ustedes hacia adelante. En el versículo 26 dice lo siguiente: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin que cada uno se convierta de su maldad. Pedro nuevamente, de manera amorosa, les recordó que la decisión de crucificar al Señor Jesús, de haber alentado a Poncio Pilato para que lo crucificaran y lo mataran, había sido por ignorancia. Pero Pedro ahora les está mostrando la verdad. Con seguridad, Pedro recordó las palabras del Señor Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De esto mismo era lo que estaba hablando Pedro. Con seguridad, todos los apóstoles, todos estos discípulos recordaron el ministerio del Señor Jesús. Cada palabra que Él dijo, cada actuación que Él tuvo para con los demás, de misericordia, de amor. Esto era lo que ellos estaban llamados a hacer. Pedro básicamente les está diciendo: esta es la oportunidad de olvidar toda la desobediencia del pasado. Como el apóstol Pablo lo dejó plasmado en 2 de Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pedro les está diciendo: no hay mejor oportunidad que este propio día. Este es el día aceptable. Ustedes han escuchado el mensaje, ustedes están temerosos, ustedes están preguntando: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? Lo que significa todo esto, Pedro les dice, es que ha venido a ustedes salvación en este día y deben arrepentirse y convertirse al Señor Jesús. Así que podemos aprender estas tres cosas. El Señor hizo un milagro de amor para sanar el cuerpo, pero más allá también dio a través de Pedro un discurso de amor para sanar el alma, para que el alma obtuviera salvación. Pero también a estos judíos duros de corazón les dio una oportunidad de amor para sanar el pasado. Vamos a concluir con lo siguiente: cada vez que Jesús obra de manera milagrosa es para suplir las necesidades de las personas. Él desea que las personas fijen su mirada en Él y puedan escuchar el mensaje de salvación. En Jesús hemos sido perdonados y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Quiero dejarlos con este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Gracias, Señor, por Lucas, que nos dejó esta hermosa narración de lo que sucedió en Jerusalén. Y por medio de ella podemos aprender que el Señor es milagroso. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Cada milagro que procede de Él es para suplir la necesidad de una o varias personas. Pero más allá de una sanidad física, Él quiere, Él desea que nosotros sanemos nuestra alma, que hagamos parte del reino de Dios, que podamos ser conscientes que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, de Cristo, de Jesús, el Salvador de la humanidad. Padre, yo oro por cualquier invitado, por cada persona que haya escuchado este mensaje, que haya podido entrar en su corazón la palabra, que el Espíritu Santo haya cumplido su función de dar convicción de pecado. Padre, que cada quien que ha aceptado que es pecador pueda invitar a Jesús a entrar a su corazón. Señor, dejamos este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros para que ayude a transformarnos, para que podamos seguir caminando y podamos seguir buscando ser iguales a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Padre, te pedimos que esta semana nos bendigas como cada semana,
Gracias por tu provisión. Te pedimos que sigas guardándonos en medio de esta pandemia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amados hermanos, amados invitados, si alguno pudo tomar una decisión por Cristo, déjenme decirle que ha sido la mejor decisión que usted haya podido tomar en la vida. Usted ahora ha sido sellado por el Espíritu Santo y como decía el versículo, he aquí el que está en Cristo, todas las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Hemos sido regenerados y recreados por Dios. El Señor les bendiga rica y abundantemente.